La pandemia del COVID-19 golpeó mucho la operación de las aerolíneas internacionales, las líneas aéreas de todo el mundo. Las mexicanas pues, no se sustraen a esa circunstancia. Ahí paulatinamente han ido pues recuperando presencia, pero también de rebote otro sector que se ha visto afectado por la caída en los tráficos pues son los aeropuertos. ¿Qué han hecho los grupos aeroportuarios para mitigar esta sensible caída en los flujos de los pues paseantes? Vamos a platicar con el director general del Grupo Aeroportuario del Pacífico, GAP, con Raúl Revuelta, sobre este caso particular. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Darío, mucho gusto escucharte y un gusto estar aquí con toda tu audiencia. Gracias, Raúl, igualmente. ¿Qué es lo que están haciendo en GAP para amortiguar pues el impacto del descenso de los vuelos, de la situación por la que atraviesan las aerolíneas mexicanas y también las internacionales que vuelan a nuestro país? Claro, pues yo te diría que ha sido, por supuesto, como dices, pues la crisis más grande que ha visto la industria de la aviación en la historia, y obviamente los esfuerzos para los aeropuertos han venido de varios lados. El primero, el inmediato, cuando por ahí de abril se nos fueron las casi a caídas del 95% del tráfico, pues el primer ejercicio fue salir con un programa agresivo de descuentos a nuestras aerolíneas, a los locatarios comerciales, con buscar o con la idea de apoyar y que todos saliéramos de este grave problema de la mejor manera posible. Un segundo gran esfuerzo ha sido el reinicio poco a poco de cómo recuperar la confianza del viajero, todas las medidas de bioseguridad que los aeropuertos tuvimos que adoptar. Y el tercero es más un esfuerzo en mediano y largo plazo de, junto con las aerolíneas, pues encontrar cuáles rutas pues son rutas estratégicas que pudieran perder conectividad y que de alguna manera necesitaban algún tipo de apoyo especial en los descuentos que como aeropuerto podemos dar, ¿no? Entonces, por supuesto, han sido momentos muy duros. Al grupo pues nos tocó apretarnos muy duro el cinturón. La realidad es que el equipo lo ha hecho muy bien, pero obviamente pues son momentos muy turbulentos. Raúl, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Hola, Rogelio. Qué Raúl, gusto. en la parte de los descuentos y viendo hacia adelante, ¿cuál sería, digamos, que el foco de atención de GAP para pues poder ir recuperando pues el tráfico aéreo? Claro, yo te diría que hay varios focos que se van a abrir hacia adelante. Por supuesto, pues tenemos que ser optimistas en el sentido de que al menos los programas de vacunación estarán ocurriendo en diferentes partes del mundo. Entonces, eso va a abrir diferentes oportunidades de mercado, por ejemplo, a México. Nosotros estamos muy optimistas con Cabo, con Vallarta, en el sentido que en el mediano plazo habrá una recuperación importante y en un cambio en la tendencia de viaje de los turistas, digamos. Veremos al menos los próximos años menos viajes de long haul, menos vacaciones en Europa, este tipo de cosas. Pensamos que eso abre una gran oportunidad para mercados turísticos mexicanos, que vamos a traer pues gente que quiere, sur de California, que quiere de alguna manera hacer viajes de menos de 3 horas y sentir que están ahí a tiro de piedra de regresar a su casa. Eso es algo que necesariamente tendremos que aprovechar. Y al ligar doméstico yo les diría que el mayor esfuerzo que como aerolíneas y grupos tenemos que hacer es proteger las rutas que de alguna manera son rutas que históricamente tienen una demanda más delgada. Digamos, las rutas tradicionales de alta demanda, las México-Guadalajara, las México-Tijuanas, esas se recuperarán naturalmente conforme los asientos vayan regresando, pero hay rutas menos densas, pequeñas, en casos nuestros, Los Mochis, La Paz, que si no las apoyas, si no das descuentos, pues puede en la última gran crisis 2008-2009, la quiebra de aerolíneas domésticas, pues este tipo de rutas tardaron hasta 8 años en recuperarse. Entonces, hoy nuestra estrategia y de la mano con las aerolíneas es apoyar esta parte de conectividad regional, esto en lo doméstico, y en lo internacional creemos que hay un gran momento que vendrá en los próximos meses para el turismo mexicano, que en nuestro caso Cabos, Vallarta, y por supuesto Tijuana con el Cross Border Express como un gran puerto de entrada hacia todo México. Raúl, la disminución de operaciones de Interjet
la crisis por la que atraviesa esta aerolínea y también la reestructura financiera del grupo Aeroméxico, ¿cómo ha impactado a GAP? Yo te diría, en un primer momento, el impacto no ha sido tan profundo porque Interjet nunca tuvo más del 10% de nuestro mercado, de nuestros aeropuertos, y segunda parte, pues las rutas que históricamente operó Interjet con nosotros siempre fueron rutas competitivas por otras aerolíneas. Entonces, de alguna manera, conforme Interjet fue quitando capacidad, se fue absorbiendo con el resto de las aerolíneas, principalmente con Volaris y Viva Aerobús, que han sido muy agresivos en volver a volar, en volver a posicionar sus flotas en los diferentes aeropuertos de México. Entonces, de alguna manera, en un primer momento no tuvimos este gran impacto porque había una demanda disminuida y una oferta existente que podía de alguna manera absorber el mercado. En el mediano plazo, hacia el próximo año, pues vamos a empezar a resentir mucho más el tema. En el fondo, cuando tú ves la disminución de flotas de Interjet y los asientos que ha bajado Aeroméxico, o aviones que ha regresado a las arrendadoras, pues estamos hablando que en la flota nacional hay una caída casi del 30% de asientos. Eso es una caída muy grande y que generará un cambio estructural en cómo están divididos los shares de mercado, qué rutas operan qué aerolíneas, y habrá una recomposición del mercado en el sentido de, pues hay rutas que son más rentables, donde pues los asientos que existan se van a reposicionar ahí. Entonces, estamos, conforme vaya avanzando, digamos, la recuperación del tráfico, iremos confirmando una reconfiguración absoluta del mercado. Raúl, ¿y qué tan rápido podrían recuperarse estas flotas de las empresas que están participando en el mercado? Es muy complejo porque, digamos, cuando te vas un poco hacia atrás en la historia, en las caídas de asientos, regresar aviones a las arrendadoras, a los fabricantes, es un proceso muy rápido. Regresarlos es un proceso muy lento. Al final de cuentas, si pensamos en la aviación mexicana, y hablo solo de la industria doméstica, pues las grandes quiebras de entre 2008 y 2009, encabezada al final con casi 2010 con Mexicana Aviación, pues esta caída de asientos que fue en aquella época en torno al 40% de asientos, se tardó casi 8 años en recuperar, a número de asientos, no a pasajeros, a número de asientos. Entonces, es un proceso complejo. Pues Raúl Revuelta, director general del Grupo Aeroportuario del Pacífico, GAP, te apreciamos mucho estos minutos, gracias por tomar la entrevista. Un gustazo y como siempre pensamos que desde este lado, con empujando infraestructura, pues estamos haciendo el lado que nos toca. Desde luego que sí, muchas gracias, enhorabuena. Muchas gracias. Vámonos.